Ya. Eso, quería dedicar estos primeros 5 minutos para conversar del control, si acaso alguien tiene más comentarios, como si está realmente muy peludo, muy difícil, o solamente que eran muchas partes, muy largo. No sé qué más puede ser. Tomamos en consideración lo que nos habían dicho la vez pasada con respecto a a la sesión de preguntas, así que espero que le haya servido. Yo creo que fue súper útil porque muchos de ustedes estaban bastante perdidos en la parte de la P1, así que yo creo que les sirvió para no haber hecho Gauss, que me acuerdo bien, sí, sino que hacerlo por integración directa. Así que no sé si hay más cosas que quieran mencionar, comentar, o si no, le damos nomás con la auxiliar. La clase de hoy va a ser bastante cortita, porque supongo que están chatos de electro durante el fin de semana, así que voy a tratar de hacerla cortita. Van a estar los detalles de la matraca y eso van a estar en la pauta. Así que van a haber algunas cosas que me voy a saltar y eso lo voy a escribir en la pauta, que es básicamente un cálculo por definición, que es más latero y que es planteando el problema, o sea, planteando la integral, se resuelve el problema. Entonces, eh, no les voy a dar la lata resolviendo la integral yo, así que se las voy a dejar lista. Yo creo que vamos a hacer dos problemas, de nuevo para no ser tan largo el auxiliar, y les voy a subir la pauta de los tres problemas. Así que si no hay más consultas, eh, le damos no. No sé si alguien más, ahora se unieron dos personas más. En este caso tienen comentarios del control. Sí, que les pareció. Cualquier comentario o crítica se acepta. Si estuvo muy largo, tratar de bajarle la mano para después, o si en verdad fue que. Yo creo que pasa que como que uno se inseguriza y igual ocupa todo el tiempo, aunque lo termine luego, lo sigue haciendo, le va encontrando más vueltas y por eso termina ocupando todo el día. Entonces quizás no sería raro, pero no sé si quieren menos tiempo, no creo, pero o realmente hacer el control más corto. Em, Eso, si no hay más dudas, o sea, no hay más comentarios del control, voy a hacer un pequeño repaso de lo que han visto en esta última parte del curso, que es de magnetización y momento magnético. Pero voy a hacer un pequeño repaso de todo, o sea, no de todo, sino que de la última parte que es de magnetostática, que es la última parte que vimos. Entonces, ya. Primero, no sé si están desde el computador o desde el celu, pero les tengo una pregunta por Kahoot. Si conocen Kahoot, quiero hacerle unas preguntas como va a partir. Así que les voy a dejar el enlace. Voy a dejar de compartir pantalla para no mostrarles la respuesta. Y voy a compartir el enlace para que se metan a Kahoot y respondan una pregunta que es como para partir la clase. Así que si pueden meterse a kahoot.it, creo que es. Por mientras, yo voy a compartirle el código para que respondan la pregunta y ahí hacer un pequeño test de cómo están con respecto a esta primera parte, que yo creo que es una pregunta básica para partir la auxiliar y partir con respecto a magnetostática. Así que voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir el código. Así que métanse a kahoot.it por mientras y les voy a mandar el código al tiro. Ahí. Si pueden meterse a Kahoot, les voy a compartir el link. Toque. ¿Han ocupado Kahoot antes, supongo, no? Porque igual o sea, esta es la primera vez que ocupo Kahoot como yo haciendo el host. Así que espero funcione. Si no funciona, hacemos la pregunta así a la mala. Pero espero que funcione. Buena música. Les voy a compartir el enlace, o sea, el código.
Entonces tienen que entrar ahí y les va a pedir un código, y ese es el código. Entonces voy a esperar que entren y le damos. Si pueden entrar. Si no entran va a ser muy triste, pero entren. Como con tres que entren ya hacemos algo. Bueno, ahí estar entrando. Le voy a ir compartiendo la pantalla. Oh, oye. Iban. Estaban entrando. Sí. Cuando llegue a 4, espero que lleguemos a 4, le damos. El que no pueda jugar no importa, solamente es como para partir y que se acuerden de la pregunta que va a salir. Bueno, ahí hay 3. Con 4 le damos. O si están los 7, mejor. O somos 7, no, son 6. Que yo igual no cuento. Así que si entran los 6, mejor. Si tienen problemas con el link, me avisan. Pero es básicamente meterse a la página, al primer link y después les pide el código. Y con eso entran a la sala. Entonces después le doy start y van a responder la pregunta. Es una sola pregunta. Al final tengo otra, creo. Sí. Eh, pero por mientras. No sé si alguien más está entrando o si no, le damos nuevo. Que me hable por el chat, si acaso está entrando y lo esperamos. Pero si no, le damos nuevo. Hasta 5. No, se fue uno. No te vayas. No sé, le doy nomás. Si es que no hay más concursantes, le voy a dar. A ver cómo están. Le voy a dar start. Dele. Ahí deberían poder responderla. Tú. Que la primera es sobre cuáles pueden ser las fuentes de campo magnético. Si son cargas en movimiento, momentos magnéticos, ambas o ninguna. Sí, a la rápida. No hay ninguna respuesta. Buena. 2. Quedan 7. Ya, ahí creo que están todos. Buena. Carga en movimiento y ambas. Ya. Eh, ¿Quién ganó? No sé quién ganó. A ver. Oh, no. Va a salir al tiro quién ganó. La idea era que fueran más preguntas, pero no se me ocurrían mucho. Qué bien rat. Y ganó M, si no me acuerdo. M, sí. Ya. Bueno, este era básicamente para que se acordaran de que, como dice ahí, voy a cerrarlo. Eh, Buenísimo. Las fuentes de campo magnético son ambas. O sea, con ambas me refiero a las cargas en movimiento, corriente eléctrica, y también los momentos magnéticos, que son lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, es importante tener siempre presente eso, que a diferencia de, si se acuerdan, cuando teníamos campos eléctricos, las cargas daban origen a campos eléctricos, ¿cierto? No, no alcanzó. Ya, pero va a haber otra y se va a estar. Así que tranqui, va a haber una al final. Como decía, entonces vamos a tener cargas en movimiento que van a dar origen a una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica va a generar un campo magnético y también vamos a tener momentos magnéticos que van a ser como corrientes más chiquititas, como microscópicas, por así decirlo, que también van a dar origen a un campo magnético. Em, si se acuerdan de la primera, de la ecuación de Gauss, que era la integral del flujo igual a la carga encerrada, lo que nos decía esa, o lo que nos decía esa ecuación, ya sea en forma diferencial o integral, era que cargas eléctricas daban origen a campos magnéticos, o sea, a campos eléctricos, ¿sí? Ahora, de manera similar, eh, tenemos que cargas van a dar origen a campos magnéticos, pero no cargas en sí, sino cargas en movimiento.
Eso es importante. ¿Por qué? Porque también de la cuarta ecuación de Maxwell se define que no hay monopolos magnéticos, es decir, una carga por sí sola no va a generar un campo magnético, pero si ésta se mueve y genera una corriente eléctrica, ahí sí va a generar un campo magnético. Entonces, teniendo eso en consideración y haciendo siempre la analogía como el campo eléctrico de antes, que es como la primera parte del curso, cuando nosotros hablábamos carga estática, estábamos hablando de electrostática. Cuando tenemos cargas quietas o no tenemos dependencia del tiempo, tenemos magnetostática. Esas son las dos grandes áreas que vamos a tomar. Y tal como lo hicimos con el campo eléctrico, lo que nos interesaba era calcular el campo respectivo. En este caso queremos calcular el campo magnético, ¿sí? Y para eso, ustedes vieron dos formas de calcularla, que primera es Biot-Savart, era una S, una T, Biot-Savart. Eh, Biot-Savart es básicamente hacer la integral fea, definiendo cada uno de los términos de la integral y por lo general es más largo. ¿Sí? Es bastante compleja comparado a, por ejemplo, lo que es la ley de Ampère, ¿sí? La ley de Ampère, ¿qué hace? Ocupa la simetría con respecto a la distribución de la corriente, y con ello calcula el campo magnético. En la auxiliar anterior con el Nico, vieron algunos ejemplos de ley de Ampère. Esta ley de Ampère es muy bacán y es similar, o de hecho es muy parecida a lo que hace la ley de Gauss, pero para campos magnéticos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos simetría del problema, vamos a ocupar ley de Ampère porque es mucho más fácil encontrar el campo magnético de esa forma, ¿sí? Y ya cuando tengamos cosas no tan simétricas, pues, como son, por ejemplo, hilos de corriente chiquititos o definidos en algún tramo, no son hilos infinitos, ahí vamos a tener que ocupar Biot-Savart, ¿sí? Esos son como para cachar más o menos cuáles se ocupan. De nuevo, en estos tipos de problemas de magnetostática, las simetrías son muy parecidas a las que teníamos con campos eléctricos y las figuras son como cilindros o esferas. Entonces no es muy complicado desde ese tema y casi siempre vamos a poder ocupar Ampère cuando tengamos simetría, ¿sí? Simetría antes era con respecto a la distribución de la carga, ahora tenemos con respecto a la distribución de la corriente, es decir, con respecto a cómo se mueven las cargas, ¿ya? Si van teniendo preguntas me van consultando. Pero la idea es como hacer un resumen más o menos de toda esta parte de magnetismo, para que después veamos la parte de que hoy nos toca es de momento dipolar y magnetización, que tiene que ver mucho con esto, que es como con los campos magnéticos y todo eso. Entonces quería como que refrescarle un poco esa parte. Ya, entonces, ¿cómo usamos la ley de Ampère? En general hay tres pasos que coloqué aquí, o pueden ser más, pero estos son los principales de cómo usar la ley de Ampère para el cálculo de los campos magnéticos. Entonces, lo primero es saber que es útil en estas situaciones de simetría, cuando tenemos cilindros, por ejemplo, o unas donas. Em, y cuando digamos ya tiene simetría el problema, simetría con respecto a la distribución de la corriente, vamos a tener que inferir de qué variables depende el campo magnético, ¿sí? Y en qué dirección va. Es muy parecido, si se dan cuenta, es lo mismo que hacíamos con Gauss. Con la ley de Gauss decíamos el campo va en esta dirección y depende de esta variable. Entonces podemos sacarlo de la integral del flujo en ese caso y multiplicamos el área por el campo, que sabemos que era constante en esa parte, o que no que era constante, sino que dependía de esa variable que podíamos sacar, y ahí podíamos calcular el campo eléctrico. Ahora con el campo magnético es lo mismo, indicamos de qué variables depende y vemos la dirección. Para esto va a ser siempre muy útil la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, con los dedos yo voy a indicar el sentido de la corriente, a dónde va la corriente, y el pulgar va a indicar la dirección del campo, ¿sí? Em, el ejemplo más... Y viceversa, tenemos la corriente así y el campo va a ir en otro lado, ¿ya? Esa es la regla de la mano derecha, que para las justificaciones se ocupa por regla de la mano derecha, el campo va en esta dirección y no hay problema. Eso con respecto a Ampère. Y la última parte que es muy importante es que ya tenemos la dependencia del campo, tenemos que determinar una trayectoria cerrada. ¿Se acuerdan? La ley de Ampère es como una integral de línea cerrada, a través de la cual el campo magnético sea constante su magnitud.
¿Con qué me refiero? Que el campo magnético puede apuntar en distintas direcciones a lo largo de esa trayectoria cerrada, pero su módulo, su magnitud tiene que ser constante. Entonces, para recordarles eso, el ejemplo más sencillo de ley de Ampère es con un hilo infinito. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un hilo infinito así, con una corriente que va en Z. Entonces, por regla de la mano derecha, si la corriente va para arriba, el campo magnético lo va a rodear, ¿sí? Em, Pregunta, si nos ponemos acá, por ejemplo, no sé si se ve el mouse, ¿se ve el mouse? Creo que sí. ¿Hacia dónde apuntaría justo en ese punto, cuando está de forma perpendicular al hilo, el campo magnético? ¿Alguien sabe? O aquí, en este momento igual se ve bien. Como esta línea, justo acá, cuando está perpendicular a nosotros, em, ahí, por ejemplo, el campo sería en la dirección hacia nosotros, como un Z, pero cuando sale de la hoja. Entonces, el campo magnético aquí va a variar en las direcciones, entonces aquí va a ir para allá, ahí para allá, ta, ta, ta. Pero lo que nos importa es que en la superficie que nosotros escojamos, o sea, en la línea, perdón, en la línea que nosotros escojamos, en ese lazo, eh, el módulo del campo va a ser constante. ¿Por qué? Porque van a estar a la misma distancia. Entonces aquí el hilo, yo sé que mientras más lejos esté, más débil va a ser este campo. Entonces, a un R arbitrario, en toda esa circunferencia, en todo ese lazo, va a ser el módulo constante, pero no la dirección porque va a ir cambiando, va a ir rotando a medida que me voy moviendo. Entonces ahí lo que uno hace entonces es definir, primero decimos para dónde va el campo, decimos que va en phi, en este caso, porque rodea al hilo de corriente, y después planteamos la ecuación. Entonces, la integral de línea del campo, punto dl, es igual a mu cero por la corriente total enlazada. ¿Qué corriente total enlazada? La que enlaza mi loop. Entonces, en este caso, la corriente enlazada es toda la corriente porque yo tengo el hilo y lo enlazo todo. Y con eso puedo decir que, igualando los términos, porque aquí hago la integral de línea de un dl. ¿Cuál dl? El de mi lazo. Y es 2pi por r, que es el perímetro de circunferencia, es igual al mu cero por la corriente enlazada, que en mi caso es toda la corriente. Y ahí puedo cachar rápidamente cómo es el campo magnético de un hilo conductor infinito. ¿Sí? Esto hubiera sido muy, muy pajero hacerlo por Biot-Savart, o sea, muy pajero comparado a esto, que es ser una integral bastante sencilla. Entonces, esa es como la utilidad de ley de Ampère, para que se vayan acordando. ¿Ya? Y en esta clase vamos a ver lo que se llama momento dipolar y magnetización. Momento dipolar es muy parecido a lo que antes llamamos, cuando hablábamos de campo eléctrico, eh, hablábamos del dipolo eléctrico. Bueno, este es el momento dipolar o dipolo magnético, momento dipolar magnético, me falta magnético, em, que en su caso más sencillo es un M chiquitito, que significa momento dipolar magnético, que es igual a la corriente que va por este loop, por el área que encierra ese loop, y en la dirección se le da la normal a esa área. ¿Sí? Eso es una definición bastante sencilla, como en el caso más básico de momento dipolar magnético, y la analogía que se puede hacer es que la materia está compuesta de estos pequeños momentos chiquititos, momentos dipolares magnéticos chiquititos. ¿Sí? Entonces, muy parecido a lo que decíamos con el dipolo eléctrico, estos momentos dipolares, como vimos en la primera parte y en la pregunta, generan campos magnéticos. ¿Sí? Eh, y la representación de ellos en el espacio sería esa. Eh, Importante que la dirección de este momento dipolar magnético también se obtiene por regla de la mano derecha. O sea, yo sigo la corriente y entonces el momento dipolar va a ir en esa dirección. ¿Sí? Que es como se muestra acá, pues. Entonces la corriente va así y el momento dipolar va a apuntar hacia arriba. Eso lo vamos a ver también en el ejemplo que está preparado. Y se puede hacer la analogía a un imán. ¿Por qué? Porque realmente lo que define este momento dipolar no es como esta expresión, sino el campo magnético que produce, que tiene esta forma. ¿Alguien se acuerda qué forma tiene o a qué se parece? ¿Han visto algo parecido de esta forma de campo? Este es el campo magnético que genera un momento dipolar como el que se ve aquí en la figura.
¿Alguien se acuerda de estas figuras? O sea, de estas líneas de campo que se parecen. No sé. Muy- una pregunta muy difícil. Em, si se acuerdan de dipolo eléctrico, el campo eléctrico que generaba un dipolo eléctrico es muy parecido a este, con estas curvas que se van cerrando, estas líneas de campo, así, son muy, muy similares. De hecho, creo que está más adelante. Entonces, eh, de manera general, como dice ahí, a cualquier distribución de corriente confinada en una región chiquitita, le podemos asignar este momento dipolar magnético, y lo que nos va a interesar a nosotros es encontrar la expresión general para encontrarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos van a decir calcule el momento magnético, el momento dipolar magnético de esta determinada configuración de carguitas chicas, y, o sea, de materia, y nos van a partir de eso, ver cuál es el campo magnético. ¿Por qué? Porque con el momento dipolar podemos calcular también el campo magnético. Esa es otra forma de calcular el campo magnético. Entonces, lo que se puede hacer es calcular el momento dipolar magnético. Con eso tenemos expresiones para el potencial magnético vector, que es ese vector grande A, y también tenemos el campo magnético B directamente. Entonces esto va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque calculando esta integral, que puede ser más sencilla que el campo magnético por definición, podemos calcular también el campo magnético. ¿Ya? Eh, el momento dipolar dice... esto es lo que les decía antes, que el campo magnético de un dipolo magnético, o sea, de un momento dipolar magnético, que se ocupan como sinónimo, tiene la misma estructura que el campo eléctrico de un dipolo eléctrico, ¿sí? Esas líneas de campos que se van cerrando, me refiero a esto, esa parte de acá. O sea, la misma que la de un dipolo eléctrico. Importante también que el momento dipolar puede provenir de una existencia, o sea, de la existencia de una corriente localizada, o también ser una propiedad intrínseca del sistema, ¿sí? Asociada al spin. Em, Y también ya, con eso terminamos un momento dipolar. Básicamente esta definición, ocuparla y calcularla, que es lo que vamos a hacer en una de las preguntas. Y también está la magnetización, eh, que se simboliza con esta letra M grande, que si se acuerdan, o sea, no, no se acuerdan, pero tiene relación directa con lo que antes en campo eléctrico llamábamos polarización, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando aplicamos un campo magnético, un campo eléctrico externo a un material, este se polarizaba, dependiendo de qué tan polarizable era, pero se polariza, y estos dipolos chiquititos, dipolos eléctricos, se alineaban en la dirección del campo? Bueno, esto pasa lo mismo con los campos magnéticos. Entonces vamos a tener materiales que son más magnetizables que otros, y con magnetización me refiero a cómo responden a este campo magnético externo. Y aquí dice que en general los medios materiales perciben y producen campos magnéticos debido a la presencia de dipolos magnéticos en su interior. Entonces yo tengo un material con dipolos magnéticos en su interior que van a responder a esta presencia de campos, ¿sí? Entonces, para caracterizar todos estos momentos magnéticos de forma como más macroscópica, se introduce el concepto de magnetización, ¿sí? Y en esta definición, si se acuerdan de cómo se definía la polarización, es la misma definición, es la suma de los momentos dipolares chiquititos en un volumen, dividido por el volumen. Y antes la polarización era la suma de los momentos dipolares chiquititos en ese volumen. Entonces, la misma definición que sirve para caracterizar estos momentos magnéticos, ¿sí? Con respecto a los valores de la magnetización, dependen mucho de la sustancia o del material a analizar. Para un material ferromagnético como el hierro, se encuentran valores altos, eh, y para materiales no magnéticos como el agua, esta magnetización va a ser mínima o minúscula, como dice. Entonces, ¿qué va a decir esto? Que cuando yo tengo un campo externo, el hierro va a alinear estos momentos dipolares magnéticos en la dirección del campo magnético, y el agua, por ejemplo, no lo haría, no le da lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí les voy a dar otro código. Miren, vean esta situación. Después viene una pregunta con respecto a esto en Kahoot, que es la última, así que ojalá que se metan. Entonces, aquí tenemos el material en bruto, ¿cómo se llama? O sea, no pasa nada.
no hay ningún campo magnético externo. ¿Y qué pasa? Que los dominios, o estos momentos magnéticos chiquititos, eh, se van a ir cancelando porque están todos desordenados, pero hay materiales como el hierro que cuando sienten un campo magnético externo se alinean así muy bacán, como sale ahí, en la misma dirección del campo. ¿Sí? Entonces aquí está el campo magnético aplicado externamente y se alinean todos estos dominios, que son estos momentos magnéticos, momentos dipolar magnéticos chiquititos, en la misma dirección. ¿Sí? Aquí se ve como... oh, no sé si alcanzan a ver bien, pero ahí sale que son las líneas de campo de un imán que produce un campo magnético, ¿cierto? Y aquí se ven los pequeños como trozos de hierro que van a ir alineándose con este campo magnético. Entonces van a ir siguiendo esa misma dirección. Entonces, les tengo otra pregunta con respecto a esto. Primero, ¿quedó alguna duda con respecto a esta parte de, de cómo funciona la magnetización y cómo se van alineando los momentos magnéticos? Si quieren que lo repita de nuevo, eh, díganme para si lo repito, si me devuelvo, si fue muy rápido. Esta es la última diapo del resumen, así que para ver si sigo o con la auxiliar o le hago otro, como un repaso más chiquitito de lo que llevamos, o una recapitulación. Si es que no, em, pueden meterse a Kahoot de nuevo y les voy a mandar el otro código, ¿sí? De la otra pregunta, que tiene relación con esto. Van a tener un minuto para responderla. eh, y básicamente le voy a decir la pregunta para que no pierdan tiempo, es qué va a pasar con el campo, con el hierro, que esté el hierro. Entonces el hierro va a sentir un campo magnético, estos son trocitos de hierro. ¿Qué va a pasar con el hierro al estar este men presente? Ya que los dipolos se alinean, o sea, los momentos dipolares magnéticos se alinean en esa dirección. La pregunta es si el hierro le va a pasar algo o no. Si se va a sentir atraído, se va a sentir repelido, no le va a pasar nada, o se va a desmagnetizar. Esa es la pregunta. Sí, les voy a dejar de compartir pantalla para que no vean la respuesta. Y les voy a compartir el código. Entren a Kahoot por mientras y les voy a dar el código al toque. ¿No? Está cargando. Ahí está. Así que si tienen alguna consulta me pueden ir hablando. Y les voy a compartir ahora de nuevo la pantalla. Y el código es el código. Ahí le llegó al chat. Y pueden ir entrando. Bueno, si gana M de nuevo, estaría bueno. Debería poderles dar décimas, pero no puedo. Y voy a esperar que entren algunos. ¿Cuántos somos? 8. Si entran 5 ya estaría bacán. Así que entren. Y la pregunta va a ser con respecto a la figura de recién. ¿Ya? Igual tienen un minuto para pensarla. Ahí como Gines, como pensar o sea, en cómo se van a alinear los dipolos y el momento dipolar magnético y pensar en la forma en esta forma. Acuérdense que un dipolo chiquitito, cuando que apunta hacia arriba, quiere decir que, o sea, se puede analizar también como si fuera un imán de sur a norte, ¿sí? Con esos polos, ¿ya? Entonces traten de representar eso acuérdense de esto, representar eso aquí. Entonces, tienen el imán que va con su polo norte. ¿Y qué pasa con los dipolos? ¿Se va a sentir atraído, repelido, o no le va a pasar nada, o se va a desmagnetizar? Esas son las preguntas. Ya, voy a esperar 10 segundos más, si no le damos nuevo. Oh, no sabía que se podía poner eso.
Si hay alguien que quiere entrar y está entrando, para esperarlo, me avisa. Porque si no, le damos nomás. ¿Ya? ¿Con 4? Sí. Le voy a dar. Sí. Creo que ahí está. Ya. Atentos, voy a dar, va a ser de 1 minuto. Ojalá se note la pregunta. No me fijé. Pregunta es qué le sucederá al hierro. Ahí está. La misma pregunta de recién. O sea, la misma imagen de recién. Oh, tiene muy poco tiempo. Se quedó 1 minuto. Oh, oh. Voy a. Era esa, puta, no. Vieron la respuesta, pero pensé que tenía más tiempo. Ya. ¿Alguien tiene otra? ¿O por qué justifican su respuesta? No sé si alguien quiere hablar de eso. Pero, ¿quién le achuntó? Voy a ponerle a ver quién le achuntó. La respuesta es que el imán se va a sentir atraído por. O sea, el hierro se va a sentir atraído por el imán. ¿Quién es? Bueno, vale por 1/10, pero no se puede. Em, ya. Entonces, volviendo a la auxiliar, como sale ahí la respuesta, el hierro, que es este trocito de acá, esto imagínense que es un trozo de hierro, un bloque de hierro, se va a sentir atraído por este imán. ¿Por qué? Porque si se fijan, las líneas de campo de este imán van así, se van a ir cerrando. Entonces aquí van a tener el polo del norte y, y el trozo de hierro, si se fijan, los momentos dipolares van a ir hacia arriba, ¿cierto? Porque se van a alinear con este campo magnético. Entonces, si se acuerdan cómo se definía un momento magnético chiquitito, era igual así. Entonces van a tener que los momentos, si copiamos esto directamente, van a tener que el trozo de hierro se va a magnetizar de esta forma y entonces va a generar otro imán con polo sur y norte, como sale aquí. Entonces, este sería el sur y aquí sería el norte. Entonces los polos opuestos se van a atraer en todo sentido. Entonces a cada rato se van a ir atrayendo al más cercano que estén, ¿sí? Cuando estén en la parte de abajo de esta figura, se van a magnetizar de distintas formas porque el campo en esa zona va a ir en la otra dirección, entonces también va a terminar atrayéndose. No sé si se entiende, pero falta como la imagen completa. Cuando esté en la otra parte del imán, la parte de abajo, el campo va a ir en la otra dirección y, y entonces se va a magnetizar en esa dirección el hierro y también va a quedar magnetizado de tal forma que se va a sentir atraído por el polo más cercano. Eso. Así que eso por la auxiliar, por el resumen. Espero que les haya servido. Igual nos demoramos harto, pero la auxiliar es cortita, así que espero que terminemos bien. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. Igual les voy a subir esto a cursos para que lo tengan y le den una risadita. ¿Ya? Pero, si es que no, damos con el auxiliar, que es relativo a esto, que espero les haya quedado un poco más claro, que tiene que ver como el momento magnético y la magnetización, como el concepto de qué se trata, haciendo la analogía siempre con respecto a la polarización, eh, que es como lo que ya han visto un poco más. Entonces, la pregunta 1 es de momento magnético. Nos dicen que tenemos un cilindro hueco de longitud L y radios internos RI y radio externo RO. Entonces nos dicen que el cilindro tiene una densidad de carga uniforme ρ. Se asume que es entre estos radios, porque es hueco, entonces aquí no hay nada, y entre RI y R0 hay una densidad ρ, y nos piden determinar una expresión para el campo, para el momento magnético en función de la velocidad angular de rotación. Entonces tenemos un cilindro, un carga, que lo hacemos rotar. Entonces si lo hacemos rotar, vamos a tener carga en movimiento, y vamos a tener entonces un campo magnético, ¿cierto? Pero aquí nos piden calcular el momento magnético en función de esta velocidad angular, ¿sí? ¿Hay alguna duda con el enunciado?
que no. Está acá, me equivoqué en el monito, o sea, en el número de la pregunta, pero es que la cambié al final. Entonces, lo primero que vamos a hacer para... nos piden calcular el momento magnético. Y si se acuerdan del auxiliar, o sea, del resumen, el momento magnético lo podíamos calcular de esta forma, de forma general, la que está acá abajo. Esta. Entonces, vamos a usar esta fórmula, esta integral, que es básicamente lo mismo que como calculamos el momento el momento dipolar, que es reconocer los términos. El R' es dónde va a estar la carga y el J también dónde va a estar el valor de esa densidad, ¿sí? De esa densidad de carga. Entonces, yendo a eso, con esa ecuación, vamos a tratar de reconocer estos términos en el problema para tratar de recrear esta situación y resolver la integral. No es muy complicado, solamente hay que reconocer bien los términos y tratar de hacer los productos cruz bien y esas cosas, ¿sí? Entonces, ocupamos la ecuación que está de acá, ¿sí? Entonces, la integral de volumen del vector posición cruz la densidad. Y el vector posición va a ser, como estamos trabajando con cilindro, lo llevamos a coordenada cilíndrica, que va a ser un vector ρ en rotongo, es decir, la distancia al centro, en rotongo, más un z que va a decir a qué altura va a estar la posición donde yo estoy, ¿sí? Entonces tenemos caracterizado el primer vector muy rápido, y el segundo vector es la densidad, que, que lo podemos escribir de forma más sencilla, así para no darles tanto hint, sería la densidad por la velocidad, ¿sí? Eh, Ojo que aquí le puse ρ0 para referirme a esta densidad porque, para que no se me confunda con el ρ de variable de posición, ¿ya? Entonces ahora, a partir de ahora, vamos a trabajar solo con ρ0. ρ0 es la densidad, eh, esta densidad de carga uniforme. Ρ va a ser ρ0 para no confundirnos con el ρ de la distancia, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue escribir el J en función de el ρ0 por la velocidad, ¿sí? Eso viene de la definición. Pero también sabemos que la velocidad la podemos escribir en función de la velocidad angular, porque hacemos girar este cilindro así, se vamos a tener una velocidad angular. ¿Por qué queremos cambiar esto? Porque nos piden en el enunciado encontrar el momento magnético en función de esta velocidad angular. Si no nos pidieran eso, podríamos calcularla directamente con eso, pero como nos piden calcularla en función de la velocidad angular, W, tenemos que encontrar una expresión para la velocidad en función de la velocidad angular, ¿sí? Y esa ecuación es la velocidad angular cruz R nos va a dar la velocidad, ¿sí? Entonces reemplazamos, porque ya tenemos la velocidad angular, que sabemos que es W, va en Z, también por regla de la mano derecha, así como gira así, va en Z. Y por otra parte tenemos el vector posición, que es el mismo que encontramos arriba, ¿sí? Entonces lo caracterizamos como ρ en rotongo más Z en Z tongo. Haciendo los productos cruces, el único que va a sobrevivir va a ser el Z cruz ρ, ¿sí? Que va a dar teta, porque estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, y el z cruz z se va a 0, ¿sí? Entonces, este producto cruz de adentro de la integral va a ser ρ0, w, ρ, acuérdense que son distintos ρs, uno ρ0 es la densidad, y este ρ es la distancia al centro del cilindro, o sea, al eje, perdón, al eje del cilindro, y va a ir en z tongo, ¿sí? O sea, en teta tongo. Ya con eso encontramos la expresión para el J, ¿sí? Entonces, primero encontramos el R, que es la parte que está acá arriba. Esto igual es más fácil porque es donde va a estar depositada la carga. Y después, haciendo este producto cruz, encontramos el J. Entonces ahora tenemos que hacer otro producto cruz para encontrar este término de la integral, ¿sí? Que es como sale acá. Entonces vamos acá, pongan su mirada acá. Entonces reescribimos la integral y escribimos los vectores ya en coordenadas cilíndricas, ya calculados antes en función de los datos que nos pedían. Y tenemos que hacer este producto cruz. Entonces nos va a dar
rho cruz teta y z cruz teta, ¿sí? Pero, aquí les voy a hacer otra pregunta. ¿En qué dirección debería ir este momento magnético? Si tenemos cargas que se mueven así, ¿cierto? Porque yo tengo unas cargas, las hago girar y eso me va a dar origen a un lacito de corriente, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿en qué dirección yo puedo inferir que va este campo, o sea, perdón, este momento magnético dipolar? Porque si no tendría que hacer dos integrales por cada producto cruz, pero hay una forma fácil de decir el momento magnético debería ir en esta dirección y por tanto la otra componente se va a anular. Es una pregunta un poco complicada, pero si alguien se la sabe, la recibo feliz. ¿Qué hint puede ser? Podrían acordarse de cómo era el momento magnético en su caso más sencillo, que era una circunferencia, un lazo de corriente que da origen a un momento dipolar magnético, y ese apuntaba en Z, ¿cierto? Porque teníamos un lazo de corriente que apuntaba en Z, o sea, un lazo que generaba un momento magnético que apuntaba en Z. Entonces, en este cilindro podemos verlo como muchos momentos magnéticos de esa forma, y como va a girar así, ¿cierto? Va a girar en esta dirección, este va a ser la forma del lazo de corriente, podemos inferir que el momento magnético también va a ir en Z, ¿sí? Y que las otras componentes se van a anular, ¿ya? Ese es como el trucazo para no hacer la integral completa por cada componente. Pero de igual forma, integrando bien, se puede llegar a que estas componentes se anulan, ¿sí? Entonces, en esta parte les dejo propuesto verificar que la componente en rotongo eh, se va a anular. Rotongo va del producto cruz en z tongo, cruz teta tongo, sale esa componente en rotongo, y se anula. Y como hint sale aquí, es lo que les dije yo, que es recordar el caso ilustrativo para el cálculo del momento magnético, en que era este lazo chiquitito de corriente, y el momento magnético era la corriente por el área, y la dirección la daba la normal a esta superficie que está acá. Entonces, ya tenemos más o menos calculada la integral. ¿Por qué? Porque sabemos que la componente en ρ se va a anular, entonces solamente va a sobrevivir la componente en z de este producto cruz, y hacemos la integral, ¿sí? Entonces, haciendo el producto cruz, nos queda que sobrevive solamente esta componente, y nos da solamente en valores conocidos y fáciles de calcular, que esta es la densidad de carga, el ρ cero. El ρ es la variable que va, la distancia con respecto al eje del cilindro, W es la velocidad angular, y este es el diferencial de volumen, ¿sí? Nuevamente, y al igual que con el dipolo eléctrico, tenemos que esto tiene dirección y es importante nunca olvidarse de colocarle la dirección, ¿sí? Y ya teniendo esto calculado, solamente hacer la integral. Entonces separamos por componente cada una de las integrales, en phi, en ρ y en z. Hacemos la integral de cada una. Y en phi es fácil, sale el 2pi. En ρ también es fácil, sale un ρ cero a la cuarta y menos un ρ i a la cuarta. Y en z también es fácil, que es L porque es el largo del cilindro, ¿sí? Esto es donde integro donde está alojada la carga, ¿sí? Y entonces llego al resultado del momento magnético para este cilindro que gira, que está por esa expresión, que va en z tongo. Y eso sería la pregunta número 1. No sé si alguien tiene dudas con respecto a este primer ejercicio. Si se dan cuenta, es solamente saber ocupar esta ecuación, identificar los vectores, hacer el producto cruz bien, e integrar, que tampoco es una integral difícil, es esta. El trucazo es, aunque igual se puede hacer la integral completa de todas las componentes, decir que una componente se va a anular y que va a sobrevivir solamente la componente en z, ¿ya? Eh, Como veo que no hay más preguntas sobre eso, igual es más fácil esta que el otro, así que vamos a la otra pregunta. Vamos a hacer las primeras dos. La otra voy a subir la pauta. Entonces, para esta, en la pregunta número 2, tenemos una barra de hierro de largo L y una sección transversal cuadrada de lado A que tiene una magnetización longitudinal M, ¿sí?
como se ve acá en la figura. Entonces nos dicen que posteriormente se dobla esta barra de hierro. Entonces tenemos una barra así longitudinal, se le aplica una magnetización M y después la doblamos de forma circular, pero dejando un pequeño espacio acá, eh, aquí, de ancho W, ¿sí? Este espacio de acá. Entonces tenemos la barra, no alcanzamos a juntar entera, porque si no sería un toro, ¿cierto? Una dona cuadrada, un toro cuadrado, y nos piden calcular el campo magnético en el centro de W, o sea, nos piden justo aquí, aquí. Ahí nos piden el campo magnético. Entonces, para esto, vamos a usar todos los artilugios que vieron en las clases pasadas y calcular el campo magnético. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacerlo? Yo creo que primero, por definición, sería muy peludo. Y también es importante esto, que consideramos que ese ancho es muy chiquitito comparado a la sección transversal, o sea, al lado de la sección cuadrada, ¿cierto? Porque esta es una sección cuadrada del lado A. Entonces, este ancho es muy chiquitito comparado a eso. Es ínfimo y comparado a L también, que L es el largo de esta barra que se dobló. ¿Sí? Em, si no me preguntas, ese es el problema. Entonces tengo una barra de sección cuadrada A de largo L, que está normal, le aplico una magnetización y después la doblo de manera circular. Entonces nos piden calcular el campo magnético justo en ese espacio que se queda cuando uno dobla la barra. ¿Sí? Entonces, eh, cuando tenemos estos tipos de problemas con espacio o con huecos, hacemos lo mismo que hacíamos cuando teníamos campos magnéticos, o sea, cuando teníamos campos eléctricos y teníamos, por ejemplo, una esfera y con un hueco. Entonces, lo que hacíamos en ese caso era aplicar una carga negativa o una polarización negativa también, dependiendo del caso, pero el caso más sencillo era poner carga negativa, cosa de que usando el principio de superposición, las cargas se anularan y dieran o dieran como esa configuración de hueco. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer va a ser calcular el campo magnético como si estuviera completo el lazo, se hubiera completado totalmente este toro circular, y después en ese espacio de ancho W vamos a, a decir que hay una magnetización en el sentido inverso, ¿sí? No va a ir en la dirección de M, sino que va a ir en menos M. Así que eso, no sé si se entendió la idea, pero es lo mismo que hacíamos antes con polarización y con cargas negativas. Entonces, al aplicar el principio de superposición, lo que hacemos es que al sumarse estas magnetizaciones, se van a anular y van a ser como si hubiera un hueco en esa parte. ¿Ya? Ese es como el sentido que tiene. Entonces, primero tenemos que justificar cómo se le ha ido la simetría del problema. Vamos a usar el principio de superposición eh, para recrear esta situación, ¿cierto? Entonces, la magia estará en crear este espacio o este espacio hueco de ancho W usando una espira, una sección cuadrada de ancho W, o sea, una espira con magnetización contraria, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el campo magnético de un toro y a ese campo magnético del toro vamos a sumarle que es como sale acá, una espira o un loop. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un loop? Porque es muy chiquitito comparado, o sea, el ancho de ese espacio va a ser muy chiquitito comparado al largo de esta barra de hierro. Entonces va a ser similar o va a ser análogo a calcular el campo que produce una espira con magnetización contraria, magnetización inversa, ¿sí? Con el sentido contrario al que tiene la magnetización original, ¿sí? Entonces, el campo magnético que nosotros buscamos, que va a ser va a ser igual al campo magnético que produce un toro, es decir, como si toda la barra fuera un toro, si estuviera cerrado, más la espira, que va a ser un loop con magnetización inversa, y que entonces al tener magnetización inversa a la del toro, va a generar ese hueco.
¿sí? Evaluado en el centro. ¿Por qué? Porque nos piden en el campo magnético en el centro. Entonces, teniendo esto en consideración, ocupando el principio de superposición, el problema se va a reducir a encontrar los campos 1, que es el campo del toro, y el campo 2, que va a ser el de una espira, un loop de corriente, con magnetización inversa. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el campo del toro, que esto igual lo pueden encontrar en muchas partes, porque es un problema bien, bien típico. A mí me salió en mi examen de electromagnetismo y yo no sabía calcular el toro, así que les recomiendo que ustedes lo sepan, por si es que les sale, nunca está de más. Eh, y es fácil, así que hay que sabérselo. Entonces, nuevamente, lo primero que hacemos con ley de Ampere es ver en qué dirección va a ir el campo, ¿sí? Eh, y para esto, imagínense la dona y van haciendo eh, van siguiendo el hilo de corriente, que sería como este. Se van siguiendo eso, y si se dan cuenta, va entrando, yo me fijaría en este. Va entrando la corriente a la dona, no tengo una dona por aquí, pero está la dona, entonces ustedes toman la dona y hacen la regla de la mano derecha, entonces le va a dar que el campo va a ser así. Va, va a ir aquí, subiendo, subiendo, o sea, va en esa dirección. Así. Va a ir en fitongo, en conclusión. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer recapitulando, va a ser calcular el del toro, y el del toro calculamos por amper, y con amper necesitamos saber la dirección del campo. Entonces, haciendo uso de la regla de la mano derecha, agarramos la dona y le damos la vuelta como con el lazo de corriente que se va armando, y damos cuenta que en todo punto el campo va a ir cambiando y va a ir en fitongo, ¿sí? Primero va a apuntar así, después así, así, así. Ahí va a ser perpendicular, va a ser así, así, así. Esa es la forma del campo. Y después de eso, teniendo claro eso, ocupamos ley de Ampere. ¿Y qué hacemos después? Es darnos un lazo de corriente al cual el campo magnético va a ser constante en magnitud. Y eso lo logramos con una distancia r con respecto al origen de este toro, ¿sí? Entonces damos de ahí el origen a una distancia r, el campo magnético va a ser el mismo. Esto es por simplificación del problema. En la vida real no pasa mucho de esto y hay varias diferencias con respecto al campo magnético dentro, pero eso es otra cosa. En este nos vamos a simplificar las cosas y decimos que iba a ser constante, y podemos aplicar ley de Ampere así muy bacán. Y calculamos el perímetro de esta circunferencia que nos dimos, que es fácil y es 2pi por r, ¿sí? Por el campo. Y nos falta resolver la parte derecha de la ecuación, y que es mu cero por la corriente enlazada, y la corriente enlazada en el toro de n vueltas va a ser I, la corriente I que va entrando y saliendo, por n, que es el número de vueltas, ¿sí? Esto igual es importante que lo sepan, para el toro se cumple eso, que la corriente enlazada es n por la corriente. Y ya con eso vamos a obtener fácilmente el campo del toro, porque es solamente despejar B, que es el campo magnético, y al final agregarle la dirección. Y en este caso, como va en phi, despejamos, el módulo va a ser ese, y eso va a ir en phi. Entonces este es el caso general para un toro de n vueltas. Como se dan cuenta, no es muy peludo, pero había que saber esto, había que saber esto. Entonces con eso vamos a tratar de obtener el campo en el punto que nosotros nos piden, que es en el centro del ancho W. Pero a nosotros no nos dan corriente, sino que nos dan la magnetización, ¿sí? Si se fijan en la pauta, está la corriente enlazada, nos dimos un valor de la corriente, ¿sí? Pero nosotros queremos llevar esos valores de corriente al valor de la magnetización M. ¿Por qué? Porque nuestra configuración es así, es con la magnetización. Tenemos un tubo de hierro y a ese le aplicamos una magnetización. Entonces, nosotros queremos estos cálculos en función de la magnetización, no de la corriente. Y ahí viene otra ayuda, que en nuestro caso tenemos que la magnetización va a ser, o mejor dicho, la corriente, la densidad superficial de corriente, que es como con SK, no sé si lo han visto, pero es igual a la magnetización. Y la magnetización, como se dan cuenta, va a ir en fitongo. ¿Por qué va a ir en fitongo? Porque primero, dicen aquí en el enunciado, que teníamos una barra de hierro
de longitud L y de sección transversal cuadrada de lado A, con una magnetización longitudinal. O sea, tengo mi barra eh, y le aplico una magnetización, por ejemplo, tengo una barra, le aplico la magnetización en esta dirección, así como sale, y después yo doblo la barra y hago un toro como el que estamos calculando el campo, ¿sí? Entonces, al doblarlo, la magnetización va a hacer este camino en fitongo. Y por eso la magnetización va a ir en fitongo también, ¿sí? Em, Fíjense que este fitongo es distinto a de acuerdo como a los ejes, como que este es un toro y este es el problema, este es el caso general y este es cuando ya estamos en el problema de nosotros. Sí, y entonces para la corriente, en función de la densidad superficial, va a ser esa densidad por el largo de la barra. Y el largo de la barra lo tenemos porque es de largo L. Entonces podemos decir que la corriente total y por tanto la corriente enlazada de nuestro sistema va a ser M, que es la magnetización, por el largo de la barra. Aquí está como a qué se reduce eso. Entonces está el largo L, y está que vale, L en nuestro caso es 2πr porque lo vamos a dejar de forma circular, ¿sí? Acuérdense que este cálculo es para un toro completo y después lo que vamos a hacer es aplicarle a un pedacito de este toro una magnetización inversa y con eso se va a generar el espacio. Entonces ahora nuestro largo L va a ser 2πr. ¿Por qué? Porque es el toro completo. Entonces lo que hacemos ahora es encontrar, o sea, usar la ecuación general del campo de un toro y identificar esta componente que es la corriente enlazada. Entonces, la corriente total va a ser N por I, pero en función de nuestro dato del problema, nuestra I total va a ser la magnetización por el largo de esta barra. Y como el largo va a ser 2πr, se van a anular y nos queda que el campo de un toro va a ser mu0 por la magnetización en fitongo. Y ese es el primero de los cálculos del campo, que es la primera parte de lo que queremos calcular. Entonces queremos calcular el campo magnético en el centro de W, y para eso necesitamos el campo magnético del toro y el de una espira con magnetización inversa. Entonces ya encontramos la primera parte, que es la del toro. Ahora nos falta la de la espira, ¿sí? La de la espira, eh, como espero puedan inferir, no se puede calcular, o es muy difícil calcularla a partir de ley de Ampère, sino que se hace por definición, con Biot-Savart, que es básicamente definir cada uno de los vectores y hacer la integral. Pero para este auxiliar, lo que vamos a hacer va a ser un cálculo, o usar un cálculo ya hecho del cálculo de un segmento de línea, ¿sí? De un segmento de línea cargada, que es esta configuración de acá. Entonces yo tengo, lo que podría hacer es calcular primero el campo magnético de un segmento de línea, el campo magnético en un punto, en un origen O, a una distancia H, ese me faltó el H, em, eh, y este segmento de línea va a estar delimitado por los ángulos θ1 y θ2, ¿ya? Entonces yo quiero saber qué campo me produce en el origen, en ese O, un segmento de línea cargado, o sea, con corriente I. Y ese cálculo se lo voy a subir porque es un poco latero, es con Biot-Savart, y es definirse como la posición donde está la corriente, y aplicar Biot-Savart, que es la clase que vieron con el Nico. Y les voy a subir este cálculo porque si no nos vamos a demorar mucho. Pero en resumidas cuentas, el campo magnético de este segmento cargado con una corriente I en el punto O, que está acá arriba a una distancia H, de forma perpendicular a este segmento, y delimitado por los ángulos θ1 y θ2, vale esto. Mu0 por la corriente que lleva ese segmento, 4π H, con H la distancia, esta distancia, que sale aquí, por una resta de seno de θ2, que está acá donde termina, menos el seno de θ1. θ1 es donde empieza este segmento de corriente. Este resultado es bastante útil porque nos va a permitir también calcular, por ejemplo, se puede desprender cómo es
el campo de un hilo infinito. Si reemplazan aquí, por ejemplo, θ2 igual a pi medios y θ1 igual a menos pi medios, le va a dar el campo de un hilo infinito. ¿Por qué? Porque los ángulos se van a abrir tanto que es un hilo infinito. Entonces lo podemos ocupar para muchas cosas. Es un resultado bien bueno. Entonces ustedes se preguntan, ¿para qué me va a servir esto? Si es un segmento de línea y yo tengo una espira. Una espira, en mi caso, va a ser una espira cuadrada. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tiene mi barra de sección transversal A. Entonces voy a necesitar una espira cuadrada, colocarla en ese hueco y ponerle una magnetización inversa, cosa que al restarse con la magnetización principal de la barra me den el hueco. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser usar este segmento, o sea, el campo de este segmento y calcular el campo que produce una espira cuadrada en el centro. ¿Sí? ¿Qué sería esto de acá? Aquí se ve un poquito más claro como el monito. Entonces lo que voy a hacer va a ser primero calcular el campo que produce en este punto de aquí, en el centro, un segmento, un segmento de línea de lado A, y después como yo tengo 4 segmentos porque tengo una espira cuadrada, voy a tener que multiplicar por 4 veces el valor de ese campo, de ahí voy a tener el campo que genera una espira cuadrada con una corriente I. ¿Ya? Pero se entienda. Pero primero entonces, ocupando el resultado de arriba, eh, voy a calcular el campo que produce un segmento de línea de largo A. ¿Sí? Entonces lo único que hay que hacer va a ser cómo construyo ese largo A en función de los ángulos, porque aquí yo tengo θ2 y θ1. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que para describir eso, θ2 tiene que valer, θ2 que es el de acá, que es acá, θ2 tiene que valer pi cuartos, ¿sí? Para terminar aquí, y θ1 que me va a indicar dónde inicia este segmento de línea, tiene que ser menos pi cuartos, para empezar acá. Entonces de ahí eh, voy a describir esa parte, y L, el largo L, va a ser a medios. ¿Por qué? Porque va a ser la distancia desde aquí hasta acá. Esa distancia va a ser a medio. Entonces, de esta forma, reemplazando estos valores en la ecuación de arriba, voy a tener el campo en este punto que me genera un hilo con una corriente I. ¿Sí? Y entonces el campo que me genera un lado de la espira va a estar dado por eso, reemplazando lo que les dije, los ángulos y la distancia o la altura, y me va a dar eso. O sea, el campo de un lado de la espira me va a dar ese valor. ¿Sí? Eh, pero yo tengo una espira que me está compuesta por 4 lados. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo sería el campo por regla de la mano derecha. Está el hilo, la corriente, ¿cierto? Aquí está la corriente. Entonces, si se fijan, el campo magnético va a salir de la hoja, ¿sí? Porque va el hilo así. Entonces, en ese punto justo, en ese punto de la espira, en el punto de origen, en el centro, el campo magnético va a estar dando la vuelta, entonces va a estar así, pum, así. Va a estar la corriente y este se va a doblar y va a ser justo perpendicular y va a salir de la hoja, ¿sí? Esto pasa lo mismo con cada uno de los segmentos. Entonces está este segmento con corriente así y el campo va a ser así, va a ser perpendicular. Espero que se entienda. Es complicado hacerlo con la mano, pero sube la corriente en esta parte, por ejemplo, y va a dar la vuelta, ¿cierto? Porque va a depender de R, entonces va a ir así, va a ir, va a ir girando y justo cuando choque con la hoja va a salir. Y eso pasa con todos los segmentos de línea. Entonces, por eso, el campo de la espira cuadrada en total va a ser 4 veces el campo de un lado. ¿Sí? Por eso mismo, porque en este punto el campo va a ir justo, de cada uno de los segmentos va a apuntar en la misma dirección y se van a ir multiplicando, se van a superponer y van a dar un campo más fuerte. ¿Sí? Entonces va a estar este segmento que va a aportar este campo, este segmento de acá va a aportar este mismo campo en ese punto, y así con los otros lados. Entonces, queremos expresión. Le puse 4, ¿no? Me falta eso. Entonces acá, como teníamos recién, perdón, ya voy a tener entonces primero
el campo de un lado de la espira, pero nuevamente tengo la expresión para la corriente, ¿sí? Y yo necesito ocupar la magnetización. Entonces, eh, lo que voy a usar es que para escribir esto en función de la magnetización, vamos a escribir la corriente en función de la magnetización, y esta corriente va a ser igual a m por el ancho, pero, eh, pero en este caso la magnetización no va a ser m, sino que va a ser menos m. ¿Por qué? Porque yo quiero que vaya en el sentido inverso, y de forma de crear este vacío en esa zona. Entonces, igual como lo hice antes con el largo, ¿cierto? Tenía la magnetización por el L, ahora tengo la magnetización por el W, menos, con un signo menos, para que sea la magnetización inversa, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso en consideración, lo que hago es reemplazar este valor de la corriente en la expresión para el campo magnético de un lado de la espira. Entonces la corriente ya no vale I, sino que vale menos M por W. Y aparte, como yo quiero el valor, el campo magnético de la espira en total, yo lo tengo que multiplicar por 4, ¿sí? Porque son por cada uno de los lados de la espira. Y teniendo eso, ahora yo encuentro el valor del campo magnético de una espira con magnetización inversa y de ancho W, que va a ser este de acá, que va a ir en fitongo, pero en sentido contrario, ¿sí? Ahora, finalmente, eh, el campo total en el punto en donde nosotros queríamos calcular el campo, que era aquí, ¿sí? Va a ser entonces la suma del campo del toro, que está acá, más el campo de la espira con magnetización inversa. Si se acuerdan, el campo del toro era mu0 por m, y el campo de la espira va a ser mu0 por m por todo este coche de acá. Y con eso obtengo el campo total, que es lo que me pedían, y con eso termina el problema. No era fácil este problema, así que eh, tienen que darle varias vueltas, yo creo, para entenderlo bien. A la primera es bastante peludo, así que eso. Pero lo principal que hay que cachar de esto es que podemos utilizar ley de Ampère y principio de superposición para estas configuraciones con huecos o con vacío, ¿sí? Y también que la idea es que se quedaran con la forma de cómo calcular el campo magnético de un toro, porque es súper útil y puede que les salga y es un poco más distinto a lo que se hace antes. Bueno, es lo mismo, pero hay que saber que la corriente enlazada, por ejemplo, es n por la corriente que entra, eh, y cómo hacerlo en general o cómo suponer saber para dónde va el campo. Entonces, esa era la idea. Y el del problema uno, que se queden con la forma en cómo se calcula el momento dipolar magnético, que para toda distribución de corriente chiquitita en un espacio confinado se puede calcular esto. Y, y eso, creo que no queda más. Les voy a subir este resumen, como que sirve como para cachar la materia de magnetización y de momento dipolar. Y les recomiendo que revisen algunas de las clases de la profe, que son estas, las 23, 24, 25, para que les vayan quedando más claro todos estos conceptos, ¿sí? Si lo pueden hacer con los videos, mucho mejor, porque ahí yo creo que la profe explica bastante bien todos los conceptos, y aparte, si se dan cuenta, los problemas del control están al menos tratados de manera como implícita en las clases, ¿sí? Así que eso por ahora. No sé si hay consultas, sugerencias, despedidas. Se acepta todo, así que eso, estamos listos por hoy. La idea era hacerlo un poquito más corto, me salté un poco, pero la primera parte fue de puro resumen. Así que eso, si no hay nada más, eh, hasta aquí llegamos. ¿Ya? Que estén bien y cuídense, los voy a subir la, la pauta. ¿Ya? Chau.